Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos en un nuevo capítulo del reporte semanal correspondiente a 28 de diciembre de 2025, último reporte semanal del año. Estamos aquí, como siempre, con Juan Rodríguez, acompañado en el comentario, y Roberto Baeza en la producción. El tema que vamos a tratar hoy día va a ser el nuevo, o sea, la firma y la toma de razón de Contraloría del contrato entre SQM y Codelco, quienes a su vez también llevaron a la concreción la fusión de las firmas Minera Talar SPA y SQM Salar SPA, filiales de cada una de las empresas, para formar una nueva empresa llamada Novandino Litio, para, digamos, llevar a cabo el acuerdo que llevaron ambas empresas, que vamos a detallar algunas cositas a continuación. ¿Cómo estás tú, Juan? Hola Juanjo, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Todo bien también? Espero que esté Roberto ahí en los controles, Sí. listos para este reporte semanal, viendo este caso que ha sido bien controversial en el tema del desarrollo productivo de Chile en el futuro. Así es. Sí, pues bueno, el acuerdo, recapitulando un poquito la historia de este acuerdo, en abril de 2023 Gabriel Boric lanza como materia para, o sea, como punto para materializar su compromiso de campaña respecto a tener una estrategia nacional del litio, precisamente una estrategia nacional del litio, eh, en el cual se compromete a la creación de una empresa nacional del litio y una Instituto Nacional del Litio, además de mandatar a Corfo de que estudie las mejores formas para que haya una explotación de los salares estratégicos que va a considerar estratégicos para la extracción del litio, y con eso poder llevar a cabo, digamos, una mayor participación del Estado en esta riqueza que es considerada estratégica. Eh, Uno de los Corfo, para hacerse cargo de este mandato, a su vez, digamos, mandató a Codelco para que se asociara con SQM, tras evaluar, eh, se supone, que era la empresa mejor preparada para poder asociarse, para poder explotar estos salares, considerando que además ya hay un salar, el salar de Atacama ya está, digamos, ya lleva algunos años en proceso de explotación, tanto por la empresa SQM como por la empresa norteamericana Albemarle. Eh, bueno, el aspecto más importante y también como controversial que ha generado este acuerdo es que Codelco firmó un acuerdo para que por los próximos 30 años, o por lo menos desde el 2031 al 2060, SQM tenga garantizada el 50% de la producción y venta del litio en el Salar de Atacama. Eh, Esto se supone que, según lo que argumentó Corfo y Codelco, eh, era el generar este mecanismo mediante un trato directo con SQM era el mejor camino para poder obtener, por un lado, que el Estado pudiese adquirir los conocimientos en términos tecnológicos y logísticos, ingenieriles, geológicos, etcétera, para poder ellos mismos hacerse parte de la producción del litio. eh, y también, también, digamos, para que esa riqueza quedara también, digamos, entrar al Estado y eso permitiera materializar las políticas públicas. De hecho, digamos, tanto el ministro de Economía como el ministro de Hacienda Grau, digamos, hablaban de cifras tan rimbombantes como que las entradas de dinero que iba a tener el Estado a partir de este acuerdo, digamos, podría incluso permitir acelerar mucho la construcción de vivienda en Chile, por ejemplo. Eh, entonces, digamos, se está hablando de cifras altas que podrían estar entrando por concepto del litio. Y, sin embargo, queda esta idea algo oscura, digamos, respecto a la participación de SQM en este acuerdo. Eh,
SQM, como sabemos, es una empresa altamente cuestionada por generar financiamiento ilegal a la política, digamos, donde abiertamente participaron de delitos de cohecho, esto es, le pagaron a parlamentarios para que votaran a favor de iniciativas que los favorecieran a ellos. Eh, y con eso, digamos, asegurar obviamente sus cuotas de mercado, sus ganancias, su participación dentro del mercado nacional. Eh, y también eso la convirtió además en este proceso, porque además la corrupción que tuvo SQM, digamos, fue a través de los distintos poderes del Estado y en distintas instancias, permitió convertirse en una especie de empresa regalona, entre comillas, del Estado, y eso se puede ejemplificar en el hecho de que SQM explotó por mucho tiempo minerales entre los cuales se encontraba el litio, los cuales declararon como minería no metálica y eso les permitió estar, o sea, con eso se escudó para no pagar alrededor de 1.000 millones de pesos en impuestos en un tramo de tiempo, que creo que fueron alrededor de 5 años. Eh, Mientras la otra empresa que es importante, que también está participando en el Acuerdo Nacional de Litio, que es Albert Marle, sí pagaba esos impuestos. Entonces hoy día, por ejemplo, el Estado está en un litigio con SQM paralelamente a este acuerdo, donde la justicia, digamos, está evaluando cobrarle nuevamente estos 1.000 millones de dólares, haya dicho pesos, no, pero eran de dólares, en impuestos a SQM, lo cual obviamente ya da cuenta de como todo el entramado y la influencia que tiene esta empresa al interior de eh, dentro de la economía chilena y dentro del Estado, digamos, como su influencia política. Bueno, cabe decir además que según, o sea, que si bien Corfo y Codelco argumentaron que SQM era la empresa que estaba estratégicamente mejor preparada y que le permitía de forma más fluida extraer estos recursos, digamos, esto se hizo bajo una especie de amenaza de SQM de que si ellos no participaban en el acuerdo iban a generar un fenómeno que se llamaba, entre comillas, el Valle de la Producción, que era simplemente dejar de producir hasta el 2031 y con eso, que era el momento en que, digamos, Codelco podía empezar a hacerse cargo por sí mismo de la producción o sea, de la extracción y producción de litio. Obviamente esto ya implica que la negociación se hace, digamos, con un aspecto de amenaza, con algo que pueda amenazar la economía nacional, y eso obviamente al tiro ensucia políticamente el acuerdo. Además de todos los antecedentes que ya conocemos de esa empresa y del hecho mismo que sea del hijo o sea, del yerno de Pinochet, esta empresa, que eso ya, más allá, o sea, es como la guinda de la torta dentro de una historia bastante más truculenta que el simple hecho de que el tipo sea yerno de Pinochet. Eh, entonces, en todo este contexto es donde se da el acuerdo, un acuerdo que como se ve, Corfo, o sea, si bien Corfo y Codelco lo levantaron como el mejor acuerdo posible, hay bastantes dudas respecto a si eso era efectivamente así. Otro dato importante de esto, así como para tener en cuenta, datos importantes, esto lo subimos a partir de una o sea, esto lo extraje de una entrevista a un diputado PPD llamado Cristian Tapia, que es uno de los que está encabezando como los envíos a Contraloría de los distintos convenios que se están enviando, digamos que está ejecutando como toda una función fiscalizadora, digamos, en este acuerdo, donde ellos señalan que no tienen duda alguna de que aquí hay manos negras para que se hiciera esto. Y aquí hay algunos datos que ellos entregan para, eh, ¿cómo se llama? Que él entregó para que, digamos, mostrar la oscuridad un poco de estas cosas, o sea, de estos procesos. Uno es que a ver, el Boric anunció la política nacional del litio el 24 de abril de 2023 y el 30 de marzo de 2023, es decir, casi un mes antes de que Boric iniciara esto, eh,
Corfo ya tenía un acuerdo hecho con la entidad financiera Morgan Stanley, que es un banco y asesor financiero, para que realizara una justificación, digamos, una especie de consultoría financiera, para que realizara una justificación de por qué la mejor empresa para realizar acuerdos era SQM. Ojo que la solicitud de esta empresa no era que buscara la mejor alternativa, digamos, dentro de sus conocimientos financieros para poder asociarse en términos de, digamos, en términos de la robustez financiera de la empresa, las capacidades productivas, el conocimiento, el know-how o el I+D que ellos tenían para poder, digamos, realizar un acuerdo de esta naturaleza. Y además ese acuerdo se firmó confidencialmente, se le entregó al Parlamento cuando lo solicitó para poder, digamos, fiscalizarlo, venía bastante tachado, entre ellos venía tachado el valor del servicio. Y como decía, esto se hizo, digamos, antes de que Boric anunciara el inicio de la Estrategia Nacional del Litio. O sea, cuando Boric lo anuncia, ya había como toda una cocina previa que fue entre cuatro paredes y que no, eh, ¿cómo se llama? Y que no, digamos que fue muy poco comunicada, digamos, eh, dentro incluso como del Parlamento, de los poderes del Estado, y para qué decir la prensa, porque nosotros nos enteramos una vez de esto cuando Boric ya lanza la Estrategia Nacional del Litio, y cuando empiezan los procesos de fiscalización nos encontramos de que esta entidad financiera que debió haber sido contratada para ver las mejores alternativas, en realidad fue contratada para que justificara simplemente por qué SQM era la mejor alternativa. Eh, y por otra parte, el proceso de negociación estuvo realizado, o sea, se mandató una consultora externa que, digamos, velara como por los intereses de ambas partes, SQM y Codelco, para que poder producir un acuerdo conveniente. Pero resulta que esta consultora que se contrató era una consultora que era asesora de SQM, lo que también suma otro manto de dudas respecto a si efectivamente los estudios que realizó Corfo al respecto eran tan objetivos respecto a la necesidad de SQM, o sea, a la necesidad de acudir a SQM para poder realizar este acuerdo. Entonces, todos esos datos, digamos, y el hecho mismo de que sea SQM y que se haya hecho mediante un trato directo, que según lo que argumentan también desde Corfo y Codelco, no había, o sea, no había un mandato legal de que Codelco tuviese que hacer una licitación para esto. Han dejado bastantes dudas al respecto. Antes de que ya me explayé bastante, Juan, no sé si tienes un comentario respecto a todo esto. Yo tengo varios, pero me gustaría escucharte a ti en principio. Sí, vamos. Bueno, partir mencionando que cuando uno se mete a la página del acuerdo entre SQM y Codelco, lo primero que aparece es un video del gobierno de Chile en el cual como de una forma, no sé, bastante persuasiva, te explican por qué todo esto está bien y no hay nada que cuestionar y que todo lo que se dice, digamos, que todas las dudas que hay en torno a la idoneidad del acuerdo, son desmentidas rápidamente por una narración en off. O sea, parten diciendo, o en una parte dicen, digamos, que el acuerdo SQM con Codelco se desarrolló con criterios empresariales y no con criterios políticos. Y ahí quería hacer el hincapié de que eso es bastante cuestionable y también es bastante difícil cuando uno está hablando de alianzas público-privadas, dónde empieza lo empresarial y dónde termina lo político. Y en el caso de SQM esto llega mucho más allá, o sea, estamos hablando de una empresa estatal que, si no estoy equivocado, fue formada por Corfo en su momento, que se dedicó a la explotación del salitre en su última etapa de producción, ya digamos cuando los productos, digamos, derivados de estos minerales ya no eran muy valorados, pero aún así siguieron funcionando varias salitreras durante muchos años. Posteriormente, el dictador Augusto Pinochet le entrega el poder la propiedad, digamos, de esta empresa estatal, se la entrega a su yerno Julio Ponce Nerú. Y luego de esto ocurre, digamos, este boom tecnológico en el cual el litio comienza a adquirir un valor
inusitado, digamos, y no calculado previamente digamos, por las personas que lo explotaron con anterioridad. Entonces esto se vuelve, digamos, la guinda de la torta de la economía chilena. Tenemos la minería del cobre, que siempre ha sido el sueldo de Chile, y de repente aparece esto que no se tenía contemplado, que es el litio, que en impuestos recauda cantidades asombrosas, que también está siendo, digamos, un complemento importante al sueldo de Chile, a lo que se logra manejar en el Estado, pero la propiedad de esta empresa es del Estado de Chile originalmente, y el producto mismo también lo es. O sea, estamos hablando de yacimientos naturales, no de manufacturas. Por lo tanto, es súper cuestionable que el manejo de esto se termine desarrollando solamente por el parentesco que se tiene con un dictador. O sea, la incapacidad que ha tenido el proceso de transición chileno de no saber cuestionar las privatizaciones en la dictadura nos llevan a este escenario en la actualidad y a muchos otros, pero este es particularmente sensible considerando los montos que se están empezando a manejar y que se proyectan manejar en el futuro. Entonces vemos cómo esta persona que tuvo la habilidad de convencer al dictador de que le regalara una empresa, ahora ha tenido también la habilidad de poder corromper al mundo político. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que, por ejemplo, hace 10 años, Ponce Lerú ya tenía claro que iba a tener este auge el litio, y empezó a mojar a la clase política, a los diputados y parlamentarios, digamos, y obviamente algunos salieron culpables, se hizo procesos judiciales con alguno, con el otro, pero hay una tendencia, digamos, al beneplácito hacia Ponce Lerú y SQM a nivel legal. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahora? Que al final el gobierno actual del presidente Boric se encontró con esta situación, se da cuenta de que el litio puede ser el sueldo de Chile, que hay que desarrollar algún tipo de participación estatal en este negocio, digamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos enfrentamos a esta situación, que es una situación muy amarrada, una situación en la cual como que básicamente nos están diciendo, o ustedes se quedan con o sea, el litio se queda con SQM o quemamos las naves, digamos. Entonces, esto es algo que se pudo haber visto mucho antes. No es nuevo saber que una de las cosas que produce Chile va a tener un auge económico, sabiendo que venía el tema de la electricidad, de la electromovilidad, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Que en los momentos que realmente había que tomar las decisiones y que realmente podríamos haber tenido, por ejemplo, una Codelco preparada para este cambio o sea, digamos, el término de la licitación del 2030 que tiene SQM, vimos que todo el ambiente político se fue preparando para tomar la decisión tarde y obligada. Y ahí entramos, digamos, a un cuestionamiento, el cuestionamiento que tiene que ver con el valle productivo que dice SQM, es decir, si es que nosotros nos sacan del negocio de aquí al 2030, entonces nosotros retiramos toda la maquinaria, retiramos todas las instalaciones, saboteamos el proceso, y eso nos va a tener 6 años sin poder producir litio, justo en el momento que es más caro en la historia y que probablemente quizás baje, pero que en este momento es el más alto. Pero justo en este momento Chile no va a poder explotar litio porque SQM salió del negocio. Punto uno. ¿Qué nos asegura que este valle productivo es de 6 años o de un año? Habría que hacer el análisis técnico, digamos, y cuál es la realidad que hay detrás de esto. Y con esto quiero terminar haciendo la analogía del proceso productivo que ocurrió una vez se nacionalizó la gran minería en Chile el año 71 en el gobierno de la Unidad Popular, en el cual, por ejemplo, se expropió Chuquicamata a la compañía Anaconda de capitales norteamericanos. Y lo que pasó en ese momento, una vez que se expropia Anaconda, punto uno, la expropiación se les dijo: miren, ustedes estuvieron evadiendo impuestos 20 años, así que dense por pagado, lo que obviamente fue parte de la hostilidad con el imperialismo, digamos, que de la época. Pero por otro lado, Anaconda se llevó o sea, la gran mayoría de los ingenieros que estaban produciendo en Chuquicamata y de los supervisores, dejando una mina descabezada, obligando al Estado chileno a tener que hacer ajustes digamos, en recursos humanos,
ascender a, digamos, mineros de menor rango, tener que prepararlos para que asumieran tareas de mayor liderazgo, etcétera, etcétera. Y esto se conllevó a que la producción de cobre en Chile no disminuyera, al contrario, continuara aumentando. Se produjo un proceso de adaptación de los trabajadores chilenos y también de ENAMI para poder desarrollar estas actividades. Hubieron muchas innovaciones en el proceso productivo gracias al incentivo que hubo de parte de los trabajadores de poder mejorar los procesos, y a la larga, a pesar de que la Anaconda boicoteó el cambio de propiedad, dejó un montón de, digamos, material inerte en la mina, que lo que hacía era obstaculizar digamos, el acceso al mineral rico en cobre, y dejaron, digamos, piedra y cosas sin valor, digamos, amontonadas por ahí como para no permitir el trabajo de Codelco. Aún así, Codelco siguió produciendo, y posteriormente, incluso en la dictadura de Augusto Pinochet, Chile fue un ejemplo mundial para los procesos de refinación de cobre, que incluso se llevaron a estos obreros de Chuquicamata, por ejemplo, a mostrar cómo eran los procesos de refinación del cobre en China y en otros países. Es decir, que fue un proceso en el cual la iniciativa de los trabajadores dio lugar para superar este valle productivo que también amenazaba a Anaconda. Entonces, ¿qué nos hace pensar que ahora no estamos enfrentados a lo mismo? Porque en el fondo estos intereses privados siempre van a estar amenazando con que son muy necesarios, pero ahí uno se entra la pregunta, ¿cuál es la necesidad de Ponce Lerú si Ponce Lerú ni siquiera creó Soquimich? Ponce Lerú ni siquiera creó las tortas de litio, digamos, de residuos salitreros que existían originalmente en estos territorios y que Soquimich empezó a explotar para extraerle el litio, pero que era, digamos, una manufactura y un proceso productivo que venía de la época de las salitreras, en el cual él no había tenido mayor participación y no tenía ninguna propiedad, incluso muchas veces que eran labores mal pagadas, como se sabe en el mundo salitrero, y esta persona, simplemente por ser pariente de, llega y lo explota y es el dueño de esto. Entonces, y con eso quiero terminar, como que al final no es evidencia de que el Estado chileno y los recursos chilenos están secuestrados por esta casta pseudo aristocrática que tenemos en el país, que al final lo que termina siendo es un lastre y una, como lo hemos dicho otras veces en el programa, una lumpenburguesía que lo único que interesa es su beneficio propio y no le interesa ni por menos digamos, el interés colectivo del país, y este es un caso más. A pesar de que y con esto termino, es positivo que Chile esté evolucionando a empresas estratégicas con participación del Estado mayoritaria. Eso yo creo que es algo que quizás hay un consenso de que es un buen paso. El problema es que con quién te estás aliando. Eso es como lo que... ¿Y qué derecho tiene esta persona de sentirse propietaria de algo que en realidad en su origen nunca fue suyo? Juanjo. Sí, sí, yo creo que un tema que a mí me gustaría destacar, haciendo el gancho con todo lo que decías, es un poco el tema de los derechos tecnológicos y sobre el conocimiento que a veces tienen ciertas empresas. Voy a dar una vuelta un poquito larga. Hace unos meses vi un documental francés que se llama China, la estrategia de una conquista, donde muestran, o sea, donde cuentan un poco el proceso de las reformas económicas de Deng Xiaoping en adelante. El documental es un documental que yo diría que es bastante como pro-occidental dentro de todo, y además destaca mucho como la labor de las empresas francesas que fueron a asociarse con las chinas en la época de las reformas económicas de Deng Xiaoping, y más adelante también. Pero una cuestión interesante que pasaba ahí era que los chinos estaban muy interesados en aprender de las tecnologías francesas para la construcción de maquinaria pesada, automóviles, trenes, etc. Y un problema que, o sea, un problema que tuvieron las empresas extranjeras, digamos que fue un problema entre comillas porque nunca dejaron de invertir allá debido a las grandes márgenes que les significaba para ellos, es que, por un lado, bueno, los chinos le exigían a ellos que dentro de las inversiones que ellos hicieran en el país, siempre se asociaran con una empresa china
y que a esa empresa, digamos, los amarraban con contratos de transferencia tecnológica, es decir, que le traspasaban un poco sus conocimientos, digamos, su ingeniero o sus procedimientos para poder que ellos mismos pudieran mejorar su capacidad de producción propia. Pero al menos en un estadio inicial, las empresas hicieron acuerdos súper acotados para, digamos, en el fondo no venderle como sus secretos a los chinos. ¿Y qué hicieron los chinos? Digamos, ocuparon estrategias que podríamos considerar como ilegales dentro de estos procesos productivos, que era como, por ejemplo, no sé, contaban en este mismo documental que, por ejemplo, un obrero chino que supuestamente iba a operar una palanca nomás, en realidad era un ingeniero que estaba observando todo el proceso y estaba aprendiendo, le estaba escuchando a los ingenieros franceses que estaban a cargo, etcétera. Y así ellos también fueron como robando conocimientos, entre comillas. Pero al final y eso es un poco el dilema en el que se vio enfrentado el Estado acá, digamos. O sea, al no tener capacidades propias y al estar frente a una empresa privada que simplemente puede decir no te voy a traspasar ningún conocimiento científico, finalmente eso también hace que el Estado, digamos, firme con el diablo, entre comillas, su contrato para poder, digamos, poder sacarle un poco más de beneficio social a las riquezas del litio. Y creo que ahí hay un problema grande como el capitalismo mundial, entre comillas, que hay que darle una vuelta, que en el fondo es precisamente la privatización de estos derechos tecnológicos que finalmente son conocimientos que permiten sacar a los países del desarrollo, o sea, del subdesarrollo, perdón. O sea, hoy día China, gracias a todas estas, o sea, entre estos contratos que logró hacer legalmente, pero también gracias a todas estas trampitas que hizo, pudo convertirse hoy día en potencia, y hoy día China es considerado uno de los países mejores fabricantes de trenes bala. Incluso ahora son los europeos los que están intentando adquirir los conocimientos de la industria china para mejorar su propia producción. Entonces, finalmente uno se pregunta ahí si todo ese conocimiento que las empresas privadas producen, que permiten sacar a los países del subdesarrollo, permiten que los países puedan generar su propia maquinaria con mejor tecnología, etcétera, ¿por qué algo que puede ser tan vital para el desarrollo de los pueblos y sacar a los pueblos de la pobreza queda en manos de unos pocos capitalistas que se quedan con todas las riquezas que producen la apropiación de esas tecnologías? Entonces creo que ese punto puso en este caso al Estado chileno en un dilema complejo que también yo creo que quizás a mí dentro del tono que usa Corfo y Codelco dentro de cómo ha promocionado este acuerdo, es como que también, claro, por un lado como que no, o sea, como que ellos han intentado mostrar todo el rato esto como algo más como positivo, como un proceso sinérgico y no un proceso en el que les pusieron una pistola sobre la mesa para negociar, digamos. Como que lo han mostrado harto como un proceso virtuoso, pero hay que... o sea, hay que ver al final qué tan atrás estábamos nosotros, qué tan amarrados estábamos realmente nosotros respecto a este tema. Como bien dice, yo creo que es positivo que para cierta riqueza estratégica el Estado está asumiendo el control mayoritario. De hecho, bueno, es parte de la estrategia que hizo China para poder alcanzar su desarrollo actual, pero creo que todavía tenemos un tranco largo precisamente porque, digamos, todos estos acuerdos finalmente queda la duda si son los más óptimos finalmente para poder realizarlo. También, bueno, queda la pregunta de si esto no lo podría haber hecho el Estado simplemente, conociendo, por ejemplo, el ejemplo que dabas de la minera Anaconda y también los ejemplos que daba yo también respecto al desarrollo que lograron los chinos. También hoy día el conocimiento tiene otra forma de circulación que lo tenía en los años 70, 80, entonces también hay que ver ahí, yo creo que hay también un tema de la economía del conocimiento que hay que darle una vuelta de cómo incluirlo también en los procesos de desarrollo económico, de planificación, etcétera. Sí, eso es Claro, lo que yo quería decir a grandes rasgos respecto. mencionar igual un Sí. tema, o sea, en continuación a lo que dices tú, Uh-huh. que tiene que ver también con que esto, más allá del tema tecnológico, porque Uh-huh. tampoco estamos hablando de un proceso que sea excesivamente complejo. O Sí, sea, lo complejo en la extracción del litio es no usar agua dulce. Esa es la parte claro. compleja. No es como Uh-huh. que sea así una cosa así de estar haciendo microchips. Se trata de secar agua hasta que
que digamos, las sales que estaban en el agua. No, podría ser mejor, peor, habrán mejores técnicas que otras, habrán mejores máquinas que otras para ejecutarlo. Pero en el fondo aquí lo que hay tiene que ver con un tema de la correlación de fuerzas políticas. O sea, Sí. Por ejemplo, si Gabriel Boric hubiera dicho, ya, vamos a hacer la empresa nacional del litio, se expropia Codelco, proyecto legal de expropiación de Codelco, esto va al Congreso y en el Congreso probablemente ni siquiera esta idea hubiera tenido buena recepción en, digamos, en la ex concertación. O sea, de ahí para la derecha hubieran votado todo en contra. ¿Cómo vamos a estar quitándole el derecho a Ponce Lerú si él nos ha pagado tanto? O sea, como que hay una cosa de permeabilidad digamos, del sistema político frente a estos grandes empresarios que al final hacen imposible pensarlo de otra forma. Porque en la época de la Unidad Popular, volviendo al tema, si es que una empresa te amenazaba con un valle productivo, había una ley de defensa del Estado que permitía al Estado expropiar la empresa y ya está, intervenirla. Pero ahora eso ya no se puede, tiene que ser una ley específica que diga, bueno, se va a expropiar, la SQM Salar se va a expropiar para que lo empiece a explotar Codelco, ¿ya? Y eso sería súper simple si es que tuvieran mayoría, pero eso no es así. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, esta amenaza del valle productivo, al final lo que terminan haciendo es como un manto ideológico y superestructural para que ciertas cosas sean de una forma y no de otra. Y para que, por ejemplo, nadie vote por un político que quiera expropiar SQM. ¿Por qué no? Pues eso, o sea, en el fondo como que esto tiene mucho más que ver con la cultura que con los criterios empresariales que dicen, digamos, el mismo acuerdo, sino que esto tiene que ver mucho más con la posibilidad real de hacer cambios políticos en el sistema, digamos, de reformas políticas, que es la única, digamos, vía que se presenta desde el mundo, al menos desde la izquierda, desde un punto de vista más soberano con los recursos naturales. Entonces, al final, terminamos estrangulados, digamos, por las mismas personas que supuestamente, democráticamente, deberían estar ahí para defender los intereses del Estado. Entonces, también, al final, terminamos preguntándonos, y esto, digamos, es una pregunta muy seria, muy profundo, pero que también no tiene ninguna forma de resolverse por lo pronto, que hay, digamos, hay cuadros especializados en el mundo empresarial, en el mundo académico, gente que le enseña a otros, que va dejándote todas estas cosas como verdades indiscutibles. Y ahí nos encontramos con que, no, pero es que no hay otra forma de enfrentarle a la situación que aliarse con Sokimich, porque en el fondo generáis un sistema de pensamiento que solamente te lleva a eso. Y ahí, y ahí como que queda uno con la duda, bueno, ya, le entregamos el litio a Sokimich durante 30 años más, obviamente va a haber mayor participación del Estado y todo, pero Sokimich se va a ir con plata para la casa, ya, y Chile, ¿en qué está participando en el proceso productivo de fabricación de baterías de litio? ¿Cuál va a ser el negocio que vamos a hacer con los chinos para que parte de ese proceso de fabricación de baterías de litio se haga en Chile? Y esa transferencia de conocimiento y tecnología se desarrolle con los trabajadores chilenos. ¿Cuál es el paso a seguir? Y ahí como que quedamos plop, porque al final lo único que tenemos es un acuerdo de explotación de una materia prima y no hay más, y al final nos seguimos siempre manejando lo mismo, en que las cosas se valoricen en otra parte, que nosotros nos lleguen los autos eléctricos nomás. Claro. Sí, de hecho, bueno, respecto a eso mismo, o sea, no vinculado tanto a la producción de litio más manufacturado, digamos, que en su momento también me acuerdo que en el gobierno de Piñera 2, creo, como que también se quiso, o a fines del gobierno de Bachelet 2, no me acuerdo bien, cuando recién empezó a salir el tema del litio, que fue cuando Ponce Lerú empezó a ganar plata extraordinariamente, entre comillas, piolas, mientras los políticos recién estaban descubriendo el tema del litio. Digamos, claro, ellos querían establecer ciertas sociedades para producir cátodos de litio, que es una pieza que va dentro de las baterías que se usan con litio. Pero ese acuerdo nunca llegó a una materialización. Y hay que ver, y hasta donde entiendo, hasta ahora hay solo claro, todos estos acuerdos que se han realizado son acuerdos para la extracción. Dentro de estos mismos aproximaciones, claro, existe, bueno, todo esto también es parte, digamos,
del dogma existente en la política chilena de que finalmente el privado es el que siempre es privilegiado y tiene mejores conocimientos y más eficiente, etcétera, etcétera, para poder realizar actividades económicas. Eh, y digamos, no. Y entonces siempre se parte de esa base, ¿cachai? Y como que ese es el paradigma y todos estos ajustes y acuerdos en el fondo son salidas del paradigma. Y en ese sentido también yo creo, y eso es un paradigma que es compartido, digamos, por gente como Máximo Pacheco, que es el presidente de Codelco, o el mismo señor García Huidobro, creo que es Juan, que es el director de Corfo, digamos. Son, digamos, tecnócratas de la vieja concertación que siempre fueron, digamos, eh, siempre fueron formados bajo este paradigma, digamos, de la preeminencia del sector privado, digamos. No son, eh, digamos, no son personas que vengan desde otro sector que hoy día se acomodaron a esta. De hecho, ellos yo creo que es lo más de izquierda que han hecho estos señores, digamos, Claro. hacer un acuerdo, digamos, para crear una empresa mixta. Eh, sí, eso tengo yo respecto a este tema. No sé si tienes tú algún comentario adicional, Juan, algo más que podamos comentar al respecto. Bueno, solo mencionar que esta discusión se da en un contexto en el cual hay un nivel de información de la población bastante grande, en el sentido que si uno conversa con una persona cualquiera, al azar, en general hay una percepción de que la economía del país va muy mal, que todo anda pésimo, digamos, Sí. digamos y en el fondo del poder adquisitivo, de la resolución de necesidades básicas, etcétera, pero en los hechos, el litio nunca había producido tanta plata para Chile que llegara directamente a las arcas fiscales. Con este acuerdo probablemente esto debería aumentar. Tenemos el precio del cobre histórico. Entonces, en realidad, es lamentable que a pesar de que, digamos, el neoliberalismo chileno esté funcionando de cierta forma, aún así la gente tenga la percepción de que hay que hacer recortes en derechos sociales. O sea, como sin entender que, digamos, que las condiciones de explotación actual permiten cierto nivel de vida más o menos bueno comparado con cualquier otro país, digamos, de la categoría de Chile, un país extractivista, pero aún así se presta para que las condiciones subjetivas de la población piensen que estamos justo al contrario, que estamos a punto de, como que nos estuviera yendo bien, pero que mañana va a quedar la cagada y hay que aprovechar ahora como de ahorrar. Entonces, da pena porque al final Sí. esa situación, digamos, en la misma población, que podría ser, digamos, quienes tomen las decisiones para cambiar el rumbo, finalmente terminamos prestándonos para que este tipo de amiguismo, este tipo de situaciones nepóticas, se continúen, digamos, incentivando y probablemente con el señor que va a llegar a la moneda en el 11 de marzo, este tema de andar haciendo negocios con los amigos sea aún peor. O sea, si el progresismo no hace negocios con los amigos, imaginémonos cómo lo va a hacer gente que se ha dedicado toda su vida a hacer negocio con los amigos. O sea, en ese sentido, deja mucho que reflexionar y hacerse la crítica y autocrítica como chileno de como qué nivel de análisis tenemos en general cuando no entendemos en realidad dónde estamos parados al nivel de que tenemos la percepción de la realidad totalmente alterada con lo que realmente ocurre. Y este, lamentablemente, es el gran ejemplo. Y una cosa, digamos, que habíamos conversado previamente, es muy curioso que el que pegue el grito en este caso sea un diputado del PPD. O sea, como que, Sí, digamos, sí, uno de los verdad. partidos o un grupo, digamos, político que ha estado como muy vinculado a este tema de lo empresarial, de lo privado y que también ha recibido ciertos guiños desde Soquimich, etcétera, desde ahí venga la crítica. O sea, como que en verdad lo que nos hace ver que en el ambiente político donde se toman las decisiones hay muy poca gente crítica en torno a esto. O sea, Sí. y que las voces críticas probablemente, y lo hemos visto, sean silenciadas. O sea, que eh,
que estamos como en una lógica como que tenemos una nobleza en el país. Y bueno, ya lo mencioné antes, que estas personas son dueñas de todo y ese es el orden, ese es el correcto Sí. orden. Entonces, como le hemos dicho otras veces en el programa, como que estuviéramos, a pesar de tener tanta información, estamos cada día más cerca del oscurantismo. Sí, sí, bueno, sí, como bien decía, es bien paradójico y de hecho, bueno, yo no conozco, yo debo reconocer que no tenía dentro de mi radar de diputado a este diputado Cristian Tapia, no lo conocía en particular, son hartos, así que pasa eso que a veces uno no conoce ciertos diputados. Y claro, no quiero individualizarlo en él, pero yo creo que a esta altura que salga gente de los partidos políticos tradicionales como rasgando vestiduras porque el Estado tiene tratos preferenciales con SQM, es un poco tarde por decirlo menos. O sea, eh, después de todo lo que ha pasado, que ahora los diputados especialmente de un partido tan beneficiado por SQM como el PPD, salgan rasgando vestiduras, como digo, es tarde. No, eh, digamos, o sea, está bien que el diputado quiera ocupar sus facultades fiscalizadoras, pero creo que falta ahí algo un poquito más autocrítico dentro de los partidos políticos, por lo menos de la izquierda, centroizquierda, respecto, o sea, si ahora están como alegando respecto a la legalidad de este acuerdo, creo que había que hacer hartas cosas antes para que esto no sucediera. Eh, y en eso... y en eso hay que ser bastante categórico. Y también quería decir algo respecto a Cast, ya que lo mencionaste también. Recuerdo perfectamente que dentro de las 3 candidaturas que hubo de la derecha, o bueno, 4 si quieres incluir el PDG también, el único candidato que dijo que no iba a revisar el acuerdo de SQM fue precisamente Cast. Claro. Y no es tan difícil pensarlo, digamos, considerando sus vínculos al pinochetismo y a las directivas más tradicionales de los partidos de derecha, que son los más, que a su vez son los más cercanos con el mundo empresarial. Claro, y además que Mm. un ministro, Alfredo Moreno, ministro de Piñera en los dos periodos, también queda como director de esta empresa. Claro, sí, po. Entonces, Sí, bueno, sí, bueno, el directorio de la nueva empresa también es algo a mirar, sí. claro, entonces Mm. al final como que todos tienen santos en la corte aquí. Sí, po, exactamente. Sí, pues, bueno, ojalá que, para darle una conclusión un poquito más esperanzadora, ojalá que esto en el futuro quede como una mala anécdota nomás y que efectivamente las iniciativas que está tomando el Estado con respecto a la explotación del litio, digamos, sean fructíferas para el futuro de Chile, especialmente, y para las personas, que efectivamente de verdad el ministro de Economía dijo que poco menos que con esto iba a poder solucionar los problemas de vivienda en Chile. Hay que verlo, hay que verlo. Claro. Sí. Bueno, mencionar, digamos, como palabras finales, que esto evidencia que la lógica en la que prima, digamos, el ordenamiento político en Chile, de esta eterna transición entre izquierda, derecha, entre dictadura, democracia, pero que todo esté siempre transidiendo, que la oferta más interesante y más atractiva sea siempre el cambio, genera y visibiliza esta situación. O sea, aquí el Estado chileno llegó 15, 20 años tarde a la situación y eso es porque no hay una lógica de planificación de los recursos, no hay una lógica de planificación del desarrollo Claro. y no hay una lógica de planificación de la producción de ninguna forma. O sea, todo se produce, digamos, pensando en 3 o 4 años y no hay ninguna idea de, mira, ya, qué sé yo, pues vamos a producir tal cosa en 5 años y después esto va a derivarnos a esto otro y esto otro. No hay una lógica de tapismo ni nada, simplemente, oye, si es que el precio de la celulosa está bueno, hacemos celulosa, si el precio del salmón está bueno, hacemos salmón. O sea, como siempre supeditado al mercado y consecuentemente al mundo privado. ¿Y cuál es el pero? Que claro que el Estado siempre va a funcionar muy mal si es que funciona mirándose los pies versus empresas privadas como Sokimich que son capaces de hacer una planificación estratégica prácticamente a 100 años. Porque si vemos Sokimich desde que empezó a explotar el litio hasta cuando lo va a dejar de explotar en el año 2060, van a haber transcurrido, ¿cuánto? Casi 70 años. 70 años. O sea, y el Estado chileno no es capaz de planificar a 10 años. Entonces, como que
es un sinsentido y obviamente mientras tengamos esta idiosincrasia de creer que todo tiene que ser así, los privados van a seguir planificando, o sea, Sí, pues. y van a seguir Eso al llevando final, la plata para otro lado, etcétera. sí, pues. Sí, al final eso es lo que pasa con este acuerdo es el reflejo político y económico precisamente de eso, al final, como de ese Claro, acuerdo tácito de la que rige nuestra improvisación. política. Con la democracia en Chile no sirvió para generar un plan estratégico, sino simplemente para administrar la pseudoestrategia que hacen los privados, finalmente, darle como una administración política a eso. Y es Claro. complicado al final lo que termina pasando. Bueno, Ya, Juan, ha sido un buen capítulo para recapitular este tema. Nos estamos viendo, bueno, feliz fin de año, felices fiestas de fin de año a todos nuestros auditores. Esperamos que tengan un buen 2026. Nosotros queremos seguir aquí siempre con harta energía comentando la contingencia y aportando también a la reflexión de ustedes. mencionar, sí, que Ujú, este acuerdo de SQM, ujú. su fecha límite es el 31 de diciembre de este año, o sea, Sí, 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 vamos a sí. tener un año nuevo bien SQM. Sí, exactamente. Vamos a ver. Ojalá se ponga ahí con la. Capaz que financia hasta los fuegos artificiales, ese La weón. champaña. Sí, ya. Ya, No, pues, nos tendríamos que ser vemos. militares para eso. Sí. Ya, pues, ya. Que estés bien, Juan. Igual, chau, Muchas chau. gracias, Roberto, ahí en la producción. Nos vemos. Chau, chau.